Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en 1 Samuel capítulo 18. El tema de esta noche es Dios protege a sus hijos. Específicamente lo que veremos hoy es Dios protege a sus hijos del envidioso. ¿Cuántos son envidiosos acá? A ver, nadie creo, ¿verdad? Nadie creo. En una ocasión, en un texto muy antiguo, dicen que los demonios, no se me asuste nadie, por favor, los demonios fueron enviados por su amo, Satanás, el rey, el comandante de los demonios. Vayan y ustedes mismos hagan tropezar a ese hombre que está siendo fiel por Dios. Y se fueron y buscaron de todas las pasiones, lujurias, de todas las debilidades que pudiera tener este hombre. Y dice que los demonios, los soldados, regresaron a su amo y dijeron: amo, no encontramos nada a este hombre de qué hacerle caer. No encontramos nada. Se mantiene fiel ante ti. Y hasta que el Satanás dice: bueno, yo conozco una forma muy peculiar y única. A su mejor amigo, súbanlo de nivel y que sea pastor. Y vas a ver cómo va a caer de envidia. Dicen que la envidia es uno de los pecados también muy antiguos en nuestra sociedad, que puede hacer caer a cualquier hombre sin darse cuenta. Es un pecado que muchas veces no reconocemos fácilmente, ¿sí? ¿Cuántos son envidiosos? Nadie levantaría aquí la mano, ¿no? Y también obviamente poco se habla de la envidia. Hablamos muchas cosas, muchos temas y poco se habla de la envidia. Bueno, hoy vamos a ver cómo Dios protege a sus hijos del envidioso y vamos a poder ver de repente algunas cosas ahí si nosotros estamos teniendo algún síntoma de la envidia en nuestras vidas. Y eso es un pecado también, hermanos, es un pecado. ¿Ya? Así que las formas en cómo Dios demostró su fidelidad al rey David, al pequeño David, porque aún no era rey, ¿verdad? Pero sería el futuro rey. Serían de tres formas, al menos en el capítulo que vamos a estudiar en esta noche. Y mis hermanos, yo quiero que veamos muy paso en paso, como estamos yendo, a ver cómo el Señor cuida de sus hijos, cómo el Señor protege de sus hijos. Si de repente tú estás pensando que el Señor no me cuida, el Señor no está atento a mis necesidades, el Señor no está atento a los ataques que yo pudiera tener, déjame decirte que estás muy equivocado, porque el Señor en cada paso nos está cuidando, nos está protegiendo. Para entrar en contexto, la semana pasada vimos un capítulo muy importante, que es como un gatillo, es como el saltarín a la fama, vamos a llamarlo así, de David. Porque en el capítulo 17, él venció por mano de Dios a Goliat, a este gran hombre que a la vista humana sería invencible, difícil de vencer. Nadie, ningún ser humano se atrevía a enfrentarse a Goliat, ni siquiera el rey que tenía aproximadamente el vuelo. Sin embargo, Dios venció a Goliat usando a este muchacho pequeño, guapo, muchachito también, pero con habilidades muy únicas, David. Y el capítulo de hoy es la continuación, porque no terminó ahí en el capítulo 17. El capítulo 18 es la continuación de lo que está sucediendo durante el capítulo 17 y hacia adelante. Primero, veamos en esta noche, mis hermanos, la provisión de Dios hacia David. La provisión de Dios hacia David. El Señor lo impulsó, lo catapultó por su victoria contra Goliat. Y eso atraería la mirada de todas las personas, no solamente de la nación, sino también externamente. El resultado de esta victoria fueron dos cosas. Primero, la amistad de Jonatán. No mía, sino de Jonatán, el hijo de Saúl. Versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Ahí nada más por un momento, mis hermanos. Esa victoria llamó la atención de todo el pueblo, pero específicamente, ya lo hemos visto, de Saúl, pero también de Jonatán, el príncipe, el que pudiera ser el próximo rey de Israel. Probablemente Jonatán era contemporáneo con David, había años más, años menos, pero por ahí había, de tal manera que podían llevarse bien, había una buena comunicación. Recuerdan que Jonatán también fue valiente, lo vimos en el capítulo 14. Luchó contra 20 soldados filisteos y los derrotó, confiando en el Señor. Y acá se conoce con este chico, con este jovencito David, un muchacho valiente. ¿Quién es ese muchacho? Quiero conocerlo. Al menos que sea mi amigo, al menos andar con él, al menos saber quién es, cómo se llama. Y aquí encontramos, mis hermanos, de este amor que se menciona aquí. Dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Y aquí tenemos que mencionar algunas cosas porque hay mucho comentario externo que se ha manoseado sobre este texto, ¿verdad? Se confunde este amor con un amor que no es adecuado a los ojos de Dios y que la palabra de Dios al menos no nos enseña. Primeramente, mis hermanos, no fue un amor sentimental, no fue un amor que lo llevó como si lo tuviera cualquier pareja, un hombre y entre una mujer. No hablamos de ese tipo de amor, fue un amor de amistad, fue un amor puro, un amor sincero, un amor sacrificado, un amor leal. Ese fue un verdadero amor que Jonatán estaba mostrando aquí. Y ese amor, mis hermanos, nos apunta a Cristo Jesús, porque recuerden lo que dice Jesús en el Juan capítulo 13, permítame leerlo rápidamente, versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor es el que está practicando aquí Jonatán, no otro tipo de amor sentimental y que muchas veces se ha manoseado externamente sobre este texto. Este amor puro, mis hermanos, es el que está mostrando aquí Jonatán. Un amor leal, un amor verdadero, de amistad, sincero, que estaban ambos realmente practicando en el amor de Dios. Cualquiera que piense que hubo otro tipo de amor, un amor medio raro, un amor externo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, definitivamente no conoce el amor de Dios. Cualquiera que piense que no hubo un amor adecuado no conoce el amor verdadero de Dios del que estamos hablando. Y específicamente, menos al verdadero Dios. Si usted es cristiano, es un hijo de Dios, yo entiendo que usted conoce y puede diferenciar entre el amor de la palabra de Dios, el amor de Dios. Un amor sacrificado, un amor leal, un amor puro, mis hermanos. Ese amor nos apunta al verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor sacrificado que dio por cada uno de nosotros. Así que vaya viendo usted qué tipo de amor estaba mostrando aquí Jonatán hacia David, mis hermanos. Tanto fue ese amor que tuvo Jonatán, que hasta lo llevó a hacer un pacto con David. Un pacto, dice el verso 3. E hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba, escucha esto, como a sí mismo. Lo amaba como a sí mismo, hermanos. Esta amistad, la verdad que hubiese querido verlo cómo se desarrolló, pero se desarrolló tan rápidamente y pudieron fortalecerlo. Como diríamos en nuestro contexto, se quedaron enganchados con esa amistad. Se fortaleció, que incluso hicieron un pacto los dos. Seguramente no tenemos específicamente cuáles fueron las palabras, pero ese compromiso, ¿cómo se vio? Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Miren la forma en cómo Jonatán está mostrando ese pacto. Dándole, mis hermanos, sus ropajes reales. Les da sus vestimentas reales. Eso es la forma de sellar un pacto cuando se daba algo de por medio. Y aquí Jonatán está demostrando, nuestra amistad es pura, nuestra amistad es sincero, voy a hacer un pacto, hagamos un pacto. Y la forma en cómo entrelazaron y sellaron ese pacto, Jonatán se quitó
sus ropajes reales, mis hermanos. Y no solamente fue ese mismo gesto de sellar el pacto. Nos está mostrando, mis hermanos, cómo Jonatán, no sabemos cómo, pero sabía que David sería el próximo rey de Israel. Esta acción de Jonatán está apuntando a que David es el elegido para ser el próximo rey de Israel. ¿Cómo lo supo Jonatán? No lo sabemos. ¿Alguna revelación de Dios en particular? ¿Alguna confirmación personal hacia Jonatán? No lo sabía. Hacia David, pero no sabemos. Pero Jonatán está convencido de que este muchacho sería el próximo rey de Israel. Qué humildad, mis hermanos, la de Jonatán. Humildad al menos y obediencia a la voluntad de Dios. Porque no cualquiera príncipe, recuerden, Jonatán es el príncipe, el próximo rey de Israel. Hasta aquí nadie más de la nación sabía que Saúl al menos había sido ya eliminado o descartado para ser rey de Israel. Hasta aquí Jonatán podemos pensar que sería el próximo rey. Pero Jonatán está confirmando que David había sido elegido para el rey de Israel. Y qué humildad de Jonatán de darle sus ropajes. Dice que le da su espada, mis hermanos. Esto es señal de respeto y de honra hacia la otra persona. Le da su arco y su talabarte, su cinturón, en donde se ponían todas estas herramientas de guerra. Todo le estaba dando. Ahora, esta fue la acción de Jonatán. Sumisión, respeto, humildad, reconocimiento a la voluntad de Dios hacia David. Pero ¿cómo reaccionó Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Versículo 2, vamos a ir como el cangrejo en esta ocasión. Dice 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Saúl quiso aprovecharse de los recursos que tenía este muchacho, un hombre valiente, un muchacho firme, hecho para la guerra. Y lo tomó para sí. Ya no sería solamente músico de Saúl, ahora sería parte de su ejército para seguir ganando las batallas a su favor. Claro, cualquiera que observa a un muchacho como David, yo no lo quiero tener lejos de mí, yo lo quiero tener cerca. Yo lo quiero tener cerca. Es decir, Saúl también estaba viendo estratégicamente para tomar a David. Lo estaba tomando estratégicamente porque quería que la fama de vencer a los filisteos aumentara aún mucho más allá. Y qué mejor si este muchacho valiente puede vencer a muchos más hombres, sobre todo filisteos. Qué bueno lo traigo a mi lado, mis hermanos. No lo dejó regresar a su casa. Desde aquel momento, David al menos ya no regresaría a su casa a seguir trabajando en la casa de su padre como pastor. Ahora trabajaría para el rey como músico y también sería parte de su ejército. Un soldado, sería un guerrero. Así es como Dios está llevando a cabo, noten la provisión de Dios hacia David. Lo está cuidando, lo está proveyendo todo, mis hermanos. Pero eso no fue únicamente como Dios está abriendo el camino para David. Notemos que hay algo más que proveyó Dios hacia David. El amor del pueblo. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba como prudentemente, esto es también sabiamente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, es decir, lo hizo comandante. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Qué manera, mis hermanos, de abrir el campo para David. La valentía de David había sido conocida por todo el pueblo. Claro, acababa de salvar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud, de la mano de los filisteos. Una vez más vemos la estrategia que usó Saúl para agarrar a este muchacho y no soltarlo. Cada cosa que hacía, lo hacía bien. Tenía éxito, dirían otras versiones. Cada cosa que David salía a la guerra tenía éxito. Lo hacía como debería de ser, mis hermanos.
Esto también nos muestra que estaba prosperando. Esto es una demostración de que Dios lo había capacitado, que Dios estaba con este muchacho. Pero además también tenía algo, mis hermanos, tenía algo. Tenía a Dios de su lado, que eso es lo importante. Tenía a Dios de su lado. Recuerden, David sin Dios no podía matar ni una cucaracha, vamos a ponerlo así. David sin Dios no podía hacer nada, así como cada uno de nosotros. Sin Dios de nuestro lado no podemos hacer nada, pero con Dios hacemos grandes cosas, mis hermanos. Con Dios hacemos grandes cosas. Algo que comentaba con algunos jóvenes después de la enseñanza del domingo en la noche, que observamos a David, era esa decisión de tomar las cosas, esa decisión de hacer las cosas. Era un hombre que tomaba, como decimos por ahí, el toro por las astas. David, cuando estaba frente a Goliat, no dijo: uy, pero este hombre me da miedo, mira, es grande, si me voy por acá, de repente me da con su espada, tengo que alejarme a cuántos metros por acá, pero su espada, su arco, tiene jabalina, tiene una lanza, tiene un montón de cosas. David no puso a hablar eso y a ver eso. David vio a ese gigante y le dijo: yo lo venzo, porque Dios está conmigo. Yo lo venzo porque Dios está conmigo. No se puso a ver nada, mis hermanos, de estrategia, de algunas cosas. Estaba decidido, porque David, lo único que aquí pensaba era hacer la voluntad de Dios, era obedecer a Dios. Estaba siendo fiel a Dios. Y acá hay una enseñanza que podemos rescatar. Cuando somos fieles y obedientes a Dios, todo lo que hagamos, mis hermanos, Dios lo prospera. ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo fieles y obedientes a Dios, solamente pensamos en hacer la voluntad de Dios y nada más. Cuando somos fieles y obedientes a Dios, solamente pensamos en obedecer a Dios. Y David tenía eso, obediente a Dios. Yo ese me lo bajo. Ese me lo bajo. Y lo hizo. ¿Qué tal decisión? Y eso lo podemos ver en cómo practicarlo en nuestras vidas. Justamente con mi esposa hablábamos, qué tal decisión de David, amor. No se puso a pensar en esto y en el otro, se fue. Qué manera de tomar las decisiones. Y decía mi esposa, creo que necesitamos practicar como David, obediente y fiel, que tomaba las decisiones sin tenerle miedo a lo que va a pasar, sin tener miedo a esto, al otro, pero el futuro me da miedo y no sé cómo será. No, hacer la voluntad de Dios. Claro, eso es algo personal entre nosotros, mi esposa y yo. Y le animo a que usted también pueda confiar en el Señor. Y este muchacho, mis hermanos, mira cómo Dios le prosperaba, cómo Dios le abría las puertas. Con Dios, David hacía cualquier cosa. Sin Dios, no hacía nada. Lo mismo que pasa en nuestras vidas. Con Dios tenemos toda la autoridad para poder estar haciendo su obra, para poder estar sirviéndole, para poder estar haciendo una y que otra cosa. Lo diferente es cuando estamos sin Dios. Se nos acercan los temores, se nos acercan los miedos, se nos acercan un montón de cosas y nos asustamos, arrugamos, como decimos en nuestra jerga peruana. Pero miremos la fe de este muchacho. Y aquí, a continuación, en los versos siguientes, vamos a ver la protección de Dios hacia David. Ya vimos la provisión. Le proveyó de un amor fiel a través de un amigo cercano al reino, hijo del mismo rey, y también le proveyó de un amor por el pueblo. Cualquier cosa que sucedía a David, al menos el príncipe y el pueblo están atentos. Pero también Dios proveyó a David a través de algo muy importante, la protección de Dios. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, esto es David, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus
10,000, mis hermanos. Notemos que la victoria de David contra el grande Goliat causó mucho alboroto en todo Israel. Causó mucho alboroto en toda la nación de Israel. Y aquí tenemos que hacer al menos algunas aclaraciones, mis hermanos, porque cuando estamos viendo que el pueblo salía a danzar, a recibir a David y a los hombres, obviamente esto no es lo que practicamos en la actualidad, ¿verdad? Recuerden, esta celebración no es en un templo, no es en un acto de adoración, en un lugar religioso, es una costumbre de toda la ciudad, mis hermanos, es una celebración cultural. Ya, ubiquémonos primero en esto, porque siempre se nos sale, ¿y por qué no danzamos? ¿No? Bueno, y aquí de repente, aquí hay, miren cómo está danzando el pueblo. Bueno, esta celebración, esta danza, es una celebración cultural. Es una celebración cultural de todo el pueblo, mis hermanos. No había iglesia en aquellos tiempos, recuerden. No había iglesia en aquellos tiempos. Y tampoco había estas danzas en los rituales de adoración alrededor del tabernáculo o en lugar en el cual se reunían a adorar a Dios. No habían estos lugares para hacerlo. Esta celebración traería algunos problemas. Traería algunos problemas para si pensamos de manera equivocada, sobre todo en cómo tomarlo esta danza, porque una vez más, fue una celebración cultural. En la actualidad, si digamos vamos a danzar en la iglesia, mis hermanos, yo soy de la selva, así que acá hay hermanos que son de la sierra, son hermanos que son también de la costa. No sé qué sería acá, pero la idea no es esa, ¿sí? La idea no es esa, se da cuenta. La idea no es esa. Haría acá todo un desorden haría acá todo un desorden y la idea no es esa. Así que esta celebración aquí es cultural, no es una ceremonia de adoración, no es ni siquiera en una iglesia porque no había, mis hermanos. Y ese cántico que hacía la gente cuando David estaba entrando con el ejército, no sabemos cómo sería la melodía, ¿no? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, no lo sabemos, pero la idea es, Saúl mató a un ejército y David mató a 10 ejércitos. La cuestión es que esto es una licencia poética para que haya rima, como digo, no sabemos la melodía, de repente aquí hay alguien que sabía la melodía, pero era una licencia poética, un canto. No es que se pusieron a contar realmente, bueno, David lleva uno, Saúl lleva otro, Saúl lleva otro. La cantidad era enorme de que ambos habían vencido a otros soldados, pero la idea era que David, por esta gran victoria que había hecho a Israel, llamaba la atención de todo el pueblo. Y las mujeres quisieron reconocer esa victoria y esa valentía de David por medio de este cántico. Y allí estaban cantando, estaban levantando su adoración completamente, haciendo bulla. Y vemos acá, versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta nada más que el reino. Miren la actitud aquí, mis hermanos, de Saúl. Él se siente amenazado por una canción, por una poesía que le habían acomodado las mujeres poéticamente. Lo habían acomodado las mujeres para que pueda sonar bien seguramente la melodía. Pero este hombre, aunque la verdad había hecho una gran obra para Israel, estaba recibiendo un reconocimiento merecido. Pero Saúl se siente amenazado, mis hermanos, con una expresión poética del pueblo. Saúl se siente amenazado y lo tomó en serio. Tomó en serio. A David le dan todo eso, nada más le falta el reino. Nada más le falta que él sea el rey. ¿Qué se ha creído este? Me está quitando la gloria. Eso es la reacción que está haciendo acá, mis hermanos, Saúl. Se tomó algo en serio que solamente era una canción. Y veamos, versículo 9.
Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos. ¿A quién? A David. Esta es una muestra clara de envidia, mis hermanos. ¿Y qué hizo David para tener la envidia de Saúl? ¿Qué hizo? Nada malo. Hizo nada más que ser obediente al rey Saúl. Ser obediente a su trono, ser obediente a su mandato, ser obediente a Dios. Ser fiel al rey, ser fiel a Dios, mis hermanos. Solo servía al rey. David no hacía nada más que solo servir. Que solo servir. Pero este hombre se siente amenazado. Es decir, David no hizo nada malo como que sea digno de envidia. Nada que lo voy a hacer luchar por abajo al rey. No, nada, mis hermanos. Solamente servía con completa humildad al rey Saúl. Y aquí vemos cómo Saúl tuvo miedo de perder su trono. Al parecer, a partir de este momento y desde ya anteriormente, Saúl ya sabía que no sería más el rey. Pero no, hasta aquí todavía no sabía quién sería el que lo reemplazaría. Pero este puede ser que me va a serruchar el trono. Este puede ser que me va a quitar mi trono. Este puede ser quien me va a quitar todo lo que tengo, mis hermanos. Y aquí podemos ver que Saúl empieza a más o menos ver que su corona estaría corriendo peligro a través de este muchacho, que no hacía una vez más que servir al rey y ser obediente a Dios. Y aquí, mis hermanos, entramos en algo de la envidia. Dice alguien, permítanme leerlo: si pecamos de envidia, nos va a molestar que otros tengan el reconocimiento aun cuando lo merecen. Esto es verdad. Si pecamos de envidia, nos va a molestar que otros tengan el reconocimiento aun cuando se lo merecen. ¿Y qué creen? David se merecía ese reconocimiento. Nadie más se atrevió a enfrentarse a Goliat. Y era un reconocimiento obvio y claro y digno para este muchacho. Pero Saúl se ofendió, mis hermanos. David sí merecía tal reconocimiento. Era justo, no era injusto ese reconocimiento para David. Era justo que recibiera todo el reconocimiento, que recibiera toda la gloria. Era justo, era correcto que este muchacho lo reciba. Pero cuando el corazón está lleno de envidia, mis hermanos, esto puede afectar incluso a otros. No les gusta. ¿Está sirviendo más? No me gusta. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? Si yo tengo mejores capacidades. Está haciendo él. ¿Por qué le dan a él? Si yo puedo más. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es la envidia, mis hermanos. Y qué vergüenza es en lo personal. Permítame contarle una historia. Hace mucho tiempo atrás, cuando empezaba ahí a tocar la guitarra, nunca he sido un experto, tampoco lo soy hasta ahora, pero empezaba a tocar la guitarra y según yo me veía así, bravazo, aunque la guitarra sonaba más desafinado que no sé qué cosa, pero ahí estaba. Y en una ocasión se iba a hacer algo y no me invitaron. Y yo, ¿por qué? ¿A él? Pues ni siquiera tiene guitarra. ¿Y qué cree? Me vienen a pedir mi guitarra para que él toque. Hermano, qué vergüenza reconocer eso. Pero cuando nosotros creemos que podemos y tenemos todo el derecho para hacerlo, puede que en nuestro corazón nos esté afectando, mis hermanos, el problema de la envidia. Si otro está sirviendo más que tú, amén. Qué bueno. Da gloria a Dios, porque aquella persona está adorando y sirviendo a Dios. Si tú ves a alguien que está siendo utilizado más que tú por Dios, da la gloria a Dios y ora por aquella persona. Ora por aquella persona, mis hermanos, y tú sigue siendo fiel a Dios. ¿Por qué dejas que te afecte algo a ti si lo que tú estás haciendo también es servir a Dios como aquella otra persona lo hace?
Y esto es una enseñanza de lo que Pablo nos da, mis hermanos. Orar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, alegrarnos y juntos como un cuerpo adorar a nuestro Señor y glorificar a nuestro Señor. Saúl no entendía eso porque vio una amenaza para su trono. Vio una amenaza. ¿Para qué? Para sí, si ni siquiera era de él. El trono ni siquiera era de él. Dios se lo había dado. Capítulos anteriores, en el capítulo 16 aproximadamente, Dios le dice a Saúl: tú no eras nada. Tú no eras nada. Yo te saqué de cualquier cosa menos de algo importante. Y te me enfrentas, me desobedeces, me desechas mi mandato. Eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Entender nuestro lugar en donde estamos para obedecer a Dios. Si tú tienes algo, estás sirviendo a Dios en algo, Dios te ha puesto en algún lugar, sirve a Dios en donde estás. Recuerda, Dios no te va a pedir cuentas de tu capacidad, te va a pedir cuentas de fidelidad en lo que tienes. Fidelidad en lo que has hecho, en lo que se te ha encomendado. Fidelidad. No de cuántas cosas tengas, no de cuántas cosas tengas en posesión, hayas adquirido. Fidelidad en lo que tengas. Porque a la larga eso trae ese malagradecimiento al Señor. ¿Por qué Él y yo no? ¿Por qué fulano y yo no? ¿Por qué fulana y yo no? Y ciega nuestra mente, lastima nuestro corazón y sin darnos cuenta nos estamos haciendo más daño en vez de centrarnos en servir a Dios y servir a Dios. Centrarnos en adorar a nuestro Señor. Eso debe ser nuestro corazón, mis hermanos. ¿Cómo más se muestra la protección de Dios hacia David? Y aquí notamos primero el primer intento de muerte hacia David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Miren, mis hermanos, acá esta acción del rey Saúl. Note a David. Una vez más, ¿qué está haciendo David? Está recibiendo, sí, sigan aplaudiéndome, gente. Rey, mira cómo me alaban esa gente. Yo he querido otro cántico para que me canten, para que me den a mi nombre. No, ¿qué estaba haciendo? Aliviando su tormento, tocando el arpa, tocando música. Recuerden que Saúl estaba siendo prácticamente anestesiado con la música en vez de buscar el arrepentimiento de Dios, de sus pecados, para así ponerse a cuentas con Dios. Pero aquí Saúl, no, tócame música para que me calme mis dolores. No, él necesitaba arrepentirse. ¿Y qué estaba haciendo David? Siendo fiel, obediente, servicial a su Señor, mis hermanos, sirviendo al rey. Y mientras éste servía tranquilamente, mientras éste estaba tocando la música, su Señor le quiere matar. Su Señor le quiere matar. ¿Y qué dice? Voy a enclavar esta lanza. Hay algunos comentarios porque dicen que en sí lo que estaba haciendo Saúl era como un gesto de hacer esto y un gesto de hacer esto. Pero el texto que notamos es que realmente Saúl arrojó la lanza. Y noten, eso no fue algo, te lo arrojó la lanza. Y David se lo esquiva. No, rey, ¿qué estás practicando? No, por allá es para que practiques tu puntería. No, 2 veces, mis hermanos. El texto nos muestra que y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré eso en la pared. Fueron 2 veces, mis hermanos. Saúl agarró su lanza y se lo tiró. Y qué ágil fue David, porque pudo esquivar el primer lanzamiento de esa lanza. Tocando música, imagínense. Qué ágil. Pero no fue una vez. ¿Cuántas veces? 2 veces. Eso fue. David vio la lanza, vio al rey. ¿Qué está haciendo el Señor? Saúl se paró, agarró su lanza, se fue y otra vez lo esquivó.
Mis hermanos, esto es impresionante lo que está pasando aquí. Saúl tuvo la oportunidad de matarle y 2 veces todavía. Sin embargo, falló en las 2 veces. Y eso no es mala puntería de Saúl, por si acaso. Hasta esta fecha ya, Saúl era un guerrero también. Saúl ya era un peleador, que sabía ganar batallas, sabía defenderse, sabía luchar mano a mano incluso, mis hermanos. Esto no es la mala puntería de Saúl, es la protección de Dios a favor de David. La protección de Dios a favor de David, mis hermanos. Pero aquí notamos algo más, lealtad de David a su rey. Yo a la primera que me mando, yo me voy, este está loco. Atorméntate tú solo. Que te toque, no sé, o otro, pero yo me voy, que quédate solo, ¿no? Pero David, mis hermanos muestran lealtad y aquí es algo digno de imitar de David. Qué fidelidad a su Señor, a su Rey, a su servicio. Qué fidelidad, mis hermanos, que podemos imitar de este muchacho. Pero notemos algo más importante aquí, versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso, noten esto, temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ciertamente David tenía la destreza como un buen soldado de esquivar la lanza del rey, pero no fue por eso que sobrevivió, como ya lo mencioné. Fue porque la protección de Dios estaba con él, mis hermanos. Dios estaba con David. Dios estaba con David. ¿Y por qué estaba actuando de esta manera el rey Saúl? El mismo texto nos responde a esa gran pregunta que podríamos tener. Porque no tenía a Dios en su vida. Dios ya no estaba con Saúl, dice el texto, y se había apartado de Saúl. Saúl estaba actuando de esta manera todo irracional, un rey soberbio, un rey que no sabe cuidar a aquellos que le están sirviendo fielmente. No sabe cuidar, ¿por qué? Porque Dios ya no estaba con él, ya no tenía la sabiduría, ya no tenía la capacidad para poder pensar como un rey que está sirviendo y siendo obediente a Dios, mis hermanos. Actuamos como Saúl cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, eso es cierto. Actuamos como Saúl cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Y eso no simplemente va para aquellos que no son creyentes, sino también para aquellos que ya son creyentes, pero aún que no están viviendo de la mano de Dios, aunque no están obedeciendo, siendo fieles al Señor, están viviendo en vidas carnales y actúan como Saúl. No les interesa la adoración al Señor, no les interesa el poder lastimar a otros, no les interesa hablar de otros mal o bien, no les interesa cuidar del pueblo de Dios. Actuamos como Saúl cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Póngase a pensar usted, ¿cómo está actuando? ¿Cómo está cuidando a aquellos que le rodean? Su familia, hermanos, con aquellos con quienes está sirviendo. ¿Su actitud es como la de Saúl o como David? ¿Fiel y obediente a Dios o desobediente, imprudente, irracional? ¿Cómo está usted actuando? Versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mis hermanos. Noten aquí a Saúl. Aquí no solamente ya nos da como impresión Saúl, sino como que ya un poco de lástima, ¿verdad? La envidia le estaba carcomiendo tanto el alma que no era capaz de ver y entender lo que está pasando aquí. No pudo matarlo 2 veces, así que lo aleja de sí. Que se vaya mejor a morir en la guerra. Y eso es lo que va a hacer Saúl más adelante, pensándolo tal cual, mis hermanos. De su parte, David siguió obedeciendo a Dios. Siguió siendo fiel, se fue a las guerras, se fue a pelear, pero murió, no, siguió
actuando prudentemente, sabiamente, siguió venciendo las guerras. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Mis hermanos, cuando Dios está de nuestro lado y nos bendice, es evidente a los ojos de los demás. Cuando nosotros somos fieles y obedientes a Dios, eso es evidente a los ojos de los demás. Dios empieza a abrir puertas, seguramente, y en muchas ocasiones es evidente a los ojos de los demás, pero aquí hay una manera de reaccionar. Primero, o te unes a esa alegría o todo lo contrario. O te unes a esa alegría de cómo Dios está bendiciendo y usando a tus hermanos, o todo lo contrario. Te llenas el corazón de envidia. El problema no era David, por si acaso. David no estaba haciendo nada mal. El problema aquí, mis hermanos, era Saúl. Y aquí aprendemos algo importante. La falta de relación con Dios es tierra fértil para la envidia, como para cualquier otro pecado. La falta de relación con Dios es tierra fértil para la envidia. Si tu relación con Dios no está bien, déjame decirte, aún cuando la otra persona hace todo bien y reconocida, te va a malhumorar, no vas a reconocer. Si yo le hago mejor, yo soy mejor que fulano, que fulana, yo hago mejor, tengo esto y un montón de cosas. El problema puede ser tu relación con Dios, mi hermano, mi hermana, si estás teniendo ese problema. El problema no era David. Lo que estaba pasando era aquí que Dios estaba usando a David y eso no le estaba gustando a Saúl. Saúl se llenó de temor porque Dios estaba usando a un muchacho. Estaba levantando un muchacho, formando su carácter a través de Saúl también, pero lo estaba usando. En cierto tiempo, permítanme también darle una ilustración, un hombre encontró una lámpara mágica. Encontró una lámpara mágica y lo frotó y salió un genio que podía darte cualquier deseo. Y este genio le dice, te voy a dar un deseo. Cualquier cosa que me pidas, yo te lo voy a cumplir. Pero solamente hay una condición. Le daré el doble a tu enemigo. Te voy a dar cualquier cosa que me pidas, pero también le daré el doble a tu enemigo. Y el hombre le dice, déjame pensar. Okay. Pasa el tiempo, el hombre lo piensa y dice, regresa, ya sé al genio. Ya sé lo que voy a pedir, genio mágico. ¿Qué cosa le dice el genio? Quiero que un ojo me lo pongas tuerto. No sé si encendió el chiste o la broma. Pero lo que él estaba pidiendo no era para hacer bien hacia su propia persona, sino que lo hizo para que su enemigo tenga los dos ojos tuertos y se quedara tuerto. Y este hombre no podía aceptar que su enemigo tenga el doble de sí. Así que lo que pidió fue algo malo para sí mismo, para que su enemigo tenga también algo malo y el doble. Y mis hermanos, aunque esta ilustración puede mostrarnos lo raro, ¿en serio hay alguien capaz que pueda hacer ese tipo de petición? Sí lo hay. ¿En serio hay personas que pueden ser capaces de tener ese tipo de pensamiento y deseo? Mis hermanos, sí lo hay. Este hombre no podía soportar que si tenía algo bueno, su otro amigo tenga el doble o su enemigo tenga el doble. No. Si yo tengo malo, el otro tiene que tener también el doble de malo. El otro tiene que también tener peor sobre sí. Y lo que está pasando aquí en nuestro texto es que Saúl no podía aceptar que David tuviera éxito. Eso es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Saúl pudo haberse unido a la celebración del pueblo, tampoco lo hizo. Saúl pudo haber celebrado, levantar la mano de David, sí, este hombre nos va a llevar a la victoria, pero tampoco lo hizo, mis hermanos. Y David siguió portándose prudentemente, sabiamente. Y David se portaba de esta manera.
en sus acciones era sabio, era correcto. Y esto nos apunta a aquel hijo perfecto de David. Sí, David estaba haciendo algo y aún en su pecado, aún en sus limitaciones, nos estaba apuntando a la sabiduría perfecta del hijo de David, que años más tarde vendría. David estaba siendo fiel, pero él no es la fidelidad completa, nos está apuntando a una fidelidad exacta, completa, inmutable, nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David. Y aquí observemos a Saúl. Su envidia estaba dispuesto a ir más allá. Segundo intento de asesinato de Saúl para David, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré mi hija Merab por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Noten aquí, mis hermanos, cómo este hombre Saúl está armando todo para la muerte de David. La perversidad de Saúl era tal, mis hermanos, que está planificando un asesinato. David, yo te voy a dar a mi hija mayor. Pero recordemos que en el capítulo 17, el rey ya había dado una recompensa, que al que matara a este hombre, Goliat, el rey le daría a su hija. Pero aquí Saúl no está siendo honesto con esa recompensa que había dicho. Porque Saúl hubiera dado: aquí está mi hija, lo que te prometí, tu familia será quitada del impuesto para toda, de por vida, no daría más impuestos. Pero acá lo que está haciendo Saúl es perverso, mis hermanos. Encima que no está cumpliendo su pacto o su palabra, le está diciendo: yo te voy a dar a mi hija, pero vas a hacer algo por mí. Vas a pelear las batallas, no de mí, de Jehová. Vas a pelear las batallas de Jehová. Pero esto lo estaba haciendo con una intención muy mala, porque Saúl creía que en esa batalla mataría a David. En esa batalla perdería la vida a David, mis hermanos. Lo que él estaba diciendo es: para yo no mancharme la mano, mejor que otros lo hagan por mí. ¿Por qué hacerlo yo si otros pueden hacerlo por mí? Esta acción, mis hermanos, es despreciable de un hombre. Es despreciable, mis hermanos, porque lo que está haciendo también es usar el nombre de Dios en vano para matar a David, mis hermanos. Para que pelee las batallas de Jehová. Saúl sabía que David era un hombre de Dios y que Dios estaba con él. Y lo que él estaba haciendo es usar ese temor y obediencia de David. Esa fidelidad que tenía David hacia Dios. Ve a pelear las batallas de Jehová. Tú, David, que eres obediente, eres fiel, ve a pelear. Pero en su mente, para que te maten todos. Qué atroz, qué perverso este hombre, mis hermanos. Utilizando esta obediencia, esta fidelidad de David para mandarlo a la guerra y que lo maten. Qué perverso. Esto es algo que cada hombre obviamente debe evitar, el hacer estas perversidades. Cuidado con actuar como Saúl. Desear el mal de otros en el trabajo, en los estudios, en la familia, incluso hasta en las mismas iglesias, mis hermanos, donde personas en su corazón traman cosas para dañar a los hermanos, para dañar a los que están sirviendo en la casa del Señor. Esto es perverso y esto no debe ser practicado en la iglesia o como en cualquier otro lado como hijos de Dios. Que estemos tramando a escondidas o a espaldas algo. Esto no agrada a Dios. Es perverso, no da la gloria a Dios. Si usted está teniendo ese tipo de pensamiento, actuar de alguna otra manera, pero a la espalda o escondidas sin otra intención, cuidado, mis hermanos, usted está actuando como David. Está actuando como Saúl, perdón. Como Saúl. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl, miramos su humildad. ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno de Israel? Noten esta humildad de este hombre, mis hermanos. ¿Quién soy yo? Su corazón: yo no soy nada, yo no tengo nada. ¿Por qué voy a ser yerno del rey? No tengo nada que dar. Esta es humildad completa, una vez más, apuntando al hijo perfecto de David a través de esta humildad incompleta de este hombre. Versículo 19. Y llegado el tiempo en el que Merab, hija de Saúl, le había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita.
le fue dado a otro. Aquí también podemos entender algo, mis hermanos. Pusieron pasar algunas cosas. Primero, Saúl no quiso cumplir con esa palabra de dar a su hija como recompensa para que se case con David. Como también pudo haber pasado otra cosa. David no tenía, como vemos, era pobre de recursos. No tenía dinero, no tenía los suficientes recursos para dar la dote, que era algo que el que se iba a casar daba a la familia. La dote, pagaba algo, daba recompensa, daba dinero, puede ser en posesiones o en cualquier otra cosa. Puede ser que por eso David no se casó con la primera hija de Saúl. No tenía los recursos. Y llegado la hora, bueno, no tienen los recursos, se lo doy a otra. Quien sí tenía era Adiel, tenía los suficientes recursos para pagar la dote a la familia. Y aquí vemos cómo la segunda estrategia de Saúl fracasa. Al parecer ser pobre es una bendición, ¿verdad? Para que te salve al menos de la muerte. No, mis hermanos, no, es Dios quien está guardando a David. Es Dios quien está guardando. Tercer intento de muerte hacia David, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy, mis hermanos. Una vez más, ¿qué tal padre, verdad? Usando a la hija y a sus emociones para matar a David. ¿Qué tal padre y qué tal yerno a lo que se estaba metiendo? ¿O qué tal suegro el que se estaba ganando David? Porque este hombre lo haría tal cual. Versículo 22, avancemos por favor. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Noten acá la condición de David. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Miren mis hermanos acá, no solamente la condición de David era pobre, sino que también es humilde, mis hermanos, de corazón. Este hombre es humilde de corazón, pobre y humilde, imagínense esa tal cualidad. Versículo 25, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Mis hermanos, Saúl no quería ganado, no quería tierras, no quería oro, no quería plata, no quería bronce, no quería cobre, no quería nada. Lo que Saúl quería era algo imposible. Primero el objetivo era la muerte de David, pero esto lo iba a hacer a través de algo imposible para cualquier hombre común. ¿Pero qué creen? David no era ese tipo de hombre que el rey creería. Lo que le pidió Saúl fueron 100 prepucios. Esto es el pliegue de piel del miembro masculino. 100 prepucios de estos, mis hermanos, lo pidió el rey. Eso no es cualquier cosa. No es que David iba a pedir, a ver, voluntarios, ¿quiénes son voluntarios acá? A ver, aquí, voluntarios, acá tenemos, vengan. No. Esto era, mis hermanos, ir a la guerra. Saúl, mis hermanos, contaba con que ese plan era el plan definitivo para eliminar a David. ¿Quién puede vencer a 100 hombres y traer incluso los 100 prepucios? ¿Quién? Nadie. Muerte segura. Así va a morir, tranquilo. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse reino del rey. Y Saúl dio a su hija Mical por mujer.
Mis hermanos, el texto nos muestra que fue sencillo, ¿verdad? O fácil. No fue sencillo. No fue rápido tampoco. David tuvo que pasar tiempo haciendo la estrategia, cómo traer a los filisteos, hacer estrategia de cómo los iba a derrotar, ir a la guerra, mis hermanos, hacer campañas de guerra. ¿Cuánto tomó? Pudo haber sido semanas, un mes, 2 meses, no sabemos cuánto pudo durar, pero no fue sencillo, mis hermanos. ¿Pero qué creen? ¿Cuánto llevó David? ¿90? ¿80? Pues 99, faltó uno. No, fueron 200 prepucios, es decir, David con su gente, con su ejército, se bajaron a 200 soldados filisteos. 200 soldados filisteos es lo que pudo vencer David. Una vez más, muestra que Dios estaba con este muchacho David, mis hermanos. A Saúl no le quedó más que cumplir su palabra. Acá está mi hija, ¿qué voy a hacer? Y acá notemos algo importante, mis hermanos, porque miren cuántas veces Dios le está mostrando a Saúl, él no puede morir. Saúl lo que pudo haberse preguntado, ¿por qué no puedo matar a este muchacho? Es bueno esquivando, es bueno, ¿por qué no puedo matarlo? ¿Será que Dios está con él? ¿Será que Dios le está protegiendo y yo estoy queriendo hacer daño a un hijo de Dios? Eso debió haber sido la reflexión correcta, puntual. Pero no fue así, mis hermanos. Este hombre estaba tan cegado por la envidia, estaba su corazón tan cegado, tan duro de no entender los planes de Dios, de lo que estaba pasando aquí. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando una vez más que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Qué mal. Debió haber tenido más temor de Dios. Sigue el texto. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Noten cómo el texto nos narra un resumen de cómo va a ser la vida de Saúl. Todos los días de su vida, Saúl tuvo envidia. Lo consideró su enemigo, cuando David no había hecho nada, mis hermanos. Versículo 30, aquí vemos la bendición de Dios hacia David. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Qué hermoso es cuando nos centramos en obedecer a Dios y que tu corazón no está siendo desviado hacia la desobediencia o hacia la infidelidad. David tuvo todas las razones para decir: me están lastimando, me quieren matar, me están haciendo daño, mejor me voy. No quiero más esto, Señor. No quiero ser el rey. Si así me van a tener, ¿para qué? David tuvo todas las excusas para renunciar a ser rey. Pero ¿qué creen? No lo hizo. Siguió la voluntad de Dios. Qué hermoso es cuando nos centramos en obedecer a Dios. Qué hermoso es cuando nos centramos en obedecer a Dios. Y eso es la forma en cómo cada uno de nosotros podemos hacerlo. Centrarnos en obedecer a Dios. La semana pasada mencionaba que mientras usted más sirve a Dios, más gente se va a levantar en contra de usted. Gente puede hablar mal de usted, hacer mal en contra de usted porque está sirviendo a Dios. Pero usted siga sirviendo al Señor. Siga siendo fiel a su Señor. Incluso podemos ver cómo personas no solamente hablan de la vida de uno, sino pueden hasta hablar de nuestras esposas, pueden hablar de nuestros hijos, de nuestras hijas y lastimar no solo así al siervo, sino a toda una familia. No caigamos en eso, hermanos. Y mencionaba ejemplos de fidelidad y de obediencia de nuestros pastores que llevan más de 30 años sirviendo con fidelidad y obediencia al Señor. Y sigámoslo haciendo así, mis hermanos, obedeciendo a Dios. Y gracias a Dios que ellos son fieles sirviendo solamente al único a Dios, no a los hombres. Esa debe ser nuestra actitud. Viendo el ejemplo de David, viendo el ejemplo de aquellos que nos lideran,
seguir solamente a Dios. Si usted busca hacer la voluntad de Dios, en servirle, Él se encargará de usted. Dios lucha sus batallas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este alimento espiritual, este banquete, Señor, de tu palabra, a nuestra vida, a nuestra alma. Gracias porque en ella podemos encontrar paz y descanso y ver cómo un muchacho, como un hombre al que tú estabas formando su carácter a través incluso de pasar por la muerte, sería alguien a quien tú estabas preparando, Señor. Pero no queremos centrarnos en David, que fue un instrumento tuyo. Él apuntaba al verdadero Hijo David, al verdadero Rey de Reyes, a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Rey, el único Señor a quien debemos nuestra fidelidad. A todos mis hermanos que están sirviendo, que están dando su vida para servirte a ti, Señor, cuídalos de aquellos que desean y que tienen malas intenciones para sus vidas, para nuestras vidas. Protege nuestras vidas de los envidiosos, de los que desean hacernos mal, cuando lo único que queremos hacer es servirte y darte a ti toda la gloria, Señor. Que podamos tener un solo sentir como cuerpo, unirnos a la alegría, unirnos al gozo. Cuando hay dolor, dolernos todos juntos y no reírnos del dolor de otro. No burlarnos y desear el dolor de otro, sino juntos, Señor mío, alabarte y darte la gloria a ti, yendo en una sola dirección. Gracias por David. Gracias porque nos enseña a tu Hijo perfecto, nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.